Bueno, nos metemos en esta mesa de análisis al cumplirse un año del fallecimiento del expresidente de la República, José Mujica. Solamente vale la pena posicionarse a lo que sucedió hace un año exactamente y lo que fue aquella cobertura maratónica que realizó BTV con todo el equipo de BTV Noticias y de todo el canal, y de la cual también participaron nuestros invitados del día de hoy por lo que representaba en aquel momento el adiós a José Mujica. Pasó un año, pero hay cuestiones que siguen siendo interesantes de analizar. Por eso ya voy a recibir a los integrantes de esta mesa de análisis. Óscar Botinelli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Qué placer tenerlo. Raúl Ponce León. Buenas noches, un gusto. Y Pablo Cohen, que nos acompaña en su calidad de periodista y además también autor de, digamos, el último libro que concedió José Mujica estando vivo, transitando incluso la enfermedad, en un libro que además tiene la particularidad de ser casi que un documento exclusivo porque tiene la palabra de Mujica y de Lucía Topolansky juntos, como seguramente nunca se vio. Así que con ellos tres vamos a estar profundizando. Quisiera arrancar por lo coyuntural y después ir un poquito más al legado. Óscar, en el actual gobierno, ¿ves trazos, vetas? ¿Qué ves del mujiquismo? Bueno, a ver, es muy difícil comparar. La otra vez yo pensaba cuando ganó el Partido Nacional por primera vez en 1958, se dio casi lo mismo. Herrera muere, había colegiado, ¿no? Consejo Nacional de Gobierno. El Consejo Nacional de Gobierno, Herrero ruralista, asume el 1 de marzo. Y el 8 de abril muere Herrera. Aquí fue un poquito más, fue el 13 de mayo, pero sí, pero casi igual. Instalado el gobierno. Entonces, hay que tener en cuenta que primero no es lo mismo una persona en la plenitud de su liderazgo que cuando ya se considera que no está en la real conducción. Y segundo lugar, bueno, los gobiernos tienen que atender coyunturas que no necesariamente están previstas en el plano teórico. Yo diría que la preocupación mayor de Mujica fueron dos, que quedan muy marcadas en el discurso de la Plaza 1 de Mayo, el último discurso en público. Una, la idea del crecimiento. Él marcó con mucha fuerza ya no el tema de contraposiciones, sino el tema más de los acuerdos y los consensos, que no era nuevo. En el 2002, cuando la crisis, Mujica fue un actor importante en apoyar la concertación para el crecimiento. Hizo un gran acto en el Obelisco, que había sectores ganaderos, de ganaderos yo diría ahorcados, ahí figuras muy importantes, estaba Frati, estaba Gallero, bueno, Jorge Saravia, que fue senador después del MPP. Estaba como un elemento clave la Asociación de Cultivadores de Arroz, presidida por Hugo Manini Ríos. Y en el momento de rentabilidad a muerte, esa era una de las consignas, ¿no? Que Mujica logró aplacar. Bueno, no, pero el tema es que venían con un endeudamiento feroz, el agro con el Banco República en particular. Y el PIT-CNT. Entonces la idea era, bueno, hay que buscar una concertación para el crecimiento. Sin decirlo exactamente con estas palabras, es lo que él maneja como elemento central. Tanto es así que el último plenario nacional del MPP toma la consigna del crecimiento y la búsqueda de un consenso para el crecimiento. Y el segundo vector, que yo diría es un vector de vida de él y sobre todo de la última larga etapa post-prisión, el concepto de la pobreza, que él lo manejaba en dos sentidos, en el sentido social y en el sentido, yo diría, personal humano, es decir, la pobreza como algo que hay que combatir, mitigar, para que la gente viva, yo diría sobre todo que viviera con pobreza digna, era un poco el discurso. Me gustaba el término austeridad. Bueno, iba a decir, y el concepto que pobreza es austeridad, la vida. Tanto es así que cuando hicimos acá la mesa en la muerte, o el análisis que me tocó a mí, sobre la muerte de Pepe,
le hicimos, lo comparamos con el primer Francisco de Asís. Digo el primero porque ha habido sobre todo dos grandes biografías. La originaria, cuando todavía vivían sus contemporáneos, y luego la que el principal de los franciscanos, Bonaventura, de alguna manera la acusación que hay que la edulcora un poco y le quita aristas rebeldes, pero que era la pobreza como un objetivo en sí mismo de vivir una vida despojada. Quitemos los elementos religiosos, ¿no? Vayamos a elementos sociales. Y en ese sentido, Mujica era un hombre que practicaba. A mí me pasaba en el auge internacional de Mujica, que una pregunta que se repetía en todos los niveles, del académico, el popular, y es así, es auténtico. Es decir, no podían creer la idea que era un producto de marketing y que Mujica tendría, yo qué sé, un gran chalet. Millones de dólares en un banco de Suiza. O por lo menos que viviría en un gran chalet, algo así, y mostraba, es así. Era así. ¿No? Y esa autenticidad creo que fue parte del éxito, parte de su estilo peculiarísimo de hablar, ¿no? De ese lenguaje entrecortado que nunca terminaba las frases y había que ver el gesto con que completaba la frase para interpretarla, ¿no? Ya vamos a ir con Pablo, que vaya si lo habrá entrevistado, y sobre todo en la última época, que yo creo que es la más rica desde el punto de vista filosófico, conceptual y político de Mujica, ¿no? Se puede hablar de una trayectoria de Mujica. Mujica, que inició su trayectoria parlamentaria, ni que hablar del Mujica guerrillero, estuvo muy distante del Mujica de sus últimas semanas, de sus últimos meses. Raúl, vos como periodista acompañaste buena parte de esa trayectoria de Mujica. Eras cronista parlamentario cuando él ingresó por primera vez al Parlamento. Sí, cubría en ese momento la información agropecuaria, y Mujica, cuando ingresa como diputado en el 95, integra la Comisión de Ganadería y Agricultura. Entonces tenía un muy buen contacto con la gente, con el periodismo, y él empezó... Un paréntesis. Fue el que rompió... Porque hay cosas que ahora las normalizamos. Pero Mujica, cuando fue de Jean por primera vez al Parlamento, en la Vespa, es la imagen, fue rupturista totalmente. A nadie se le ocurría ir de vaquero al Parlamento. Fumaba armado, tenía los bigotes amarillos, en esa época fumaba todo el tiempo y las manos amarillas, la nicotina. Y todos los fines de semana terminaba la actividad parlamentaria, agarraba un ómnibus y salía para campaña, salía para el interior. Todos los fines de semana salía al interior, y así empezó como una hormiguita a sembrar, digamos, la estructura territorial que terminó siendo lo que es hoy del MPP, conformando la lista más votada y demás. Pero tenía un lenguaje muy llano. Simplemente quería recordar, ayer una actividad que organizó el Partido Nacional sobre modernización del trabajo. Y se hablaban de las urgencias, las tecnologías y demás. Y en un momento, Leonardo Loureiro, presidente de las cámaras empresariales, dijo: no pueden dejar de ir a conocer la UTEC de Fray Bentos y la de Rivera, por los avances, por lo que se está enseñando como un modelo que no se puede dejar. Y yo me acordé de Mujica ahí. Sí. Mujica fue su gran obra, la UTEC, y se ve en la cancha. Así como Vázquez dejó la impronta con el Plan Ceibal, Mujica logró la impronta con la UTEC, ¿no? Mirá en el monitor. Capaz que te encontramos a vos, Raúl, en esas imágenes. Mirá. Ahí a nivel parlamentario. Recién mostraban la llegada de... Insisto, esa manera de vestirse en el Parlamento, mediados de la década del 90, era casi que un insulto a la clase política. Una anticasta, Oscar. Hubo algún diputado que fue de Alpargatas en 1959-60. Ese era más rupturista todavía. Y que no estaba tan lejos de Mujica. Erro. No, era un diputado de Erro, Walter Martínez Gallinal, psiquiatra, que de la lista 41 encabezada por Erro, que uno de sus principales dirigentes juveniles era José Mujica. Mira. Porque cuando se habla de la vida política de Mujica, en realidad empieza en la juventud herrerista. Y dentro del herrerismo, en la lista 41, con Erro, en una concepción
que académicamente a mucha gente le lleva confusión y discusiones, que es lo que se llama el nacionalismo popular. Claro. ¿No? Ese nacionalismo popular generó desde gente que giró muy a la derecha, como Benito Nardone, a gente que terminó formando la Unión Popular de izquierda en el 62, donde ahí estuvo, por ejemplo, José Claudio Williman, Metol Ferré, y junto al Partido Socialista el fundador fue Enrique Erro, y ahí, como uno de los seguidores de Mujica, estaba de Erro, estaba Mujica, que había estado en la secretaría de Erro en 1959 hasta el 8 de enero del 60, del ministerio, que en aquel momento era Ministerio de Industrias y Trabajo, ¿no? Pablo, tanto en la respuesta o la primera intervención de Óscar como en la primera participación de Raúl, hay vasos comunicantes con lo que se refleja en el libro, esto de la construcción de un personaje político, de una ideología con bases muy claras, Sí. con influencias ideológicas muy claras de pensadores que él siguió mucho, que lo refleja en el libro, y a su vez también esto de lo popular, ¿no? De poder sintonizar a donde a veces a la dirigencia política le cuesta. Sí. Y eso en el libro estaba muy latente, casi como una especie de enseñanza, quedó graficado como una especie de, si usted quiere iniciar una carrera política, sepa cómo hacerlo a través de lo que dice Mujica y Topolansky. Los sociólogos estadounidenses, no quiero hablar mucho de esto frente al maestro Bottinelli, los sociólogos estadounidenses tienen un gran pragmatismo, ¿no? Los buenos sociólogos estadounidenses. Y Mujica no era sociólogo, pero entendía intuitivamente de sociología. Era muy popular, era muy antidogmático, se comportaba culturalmente como un caudillo blanco, y creo que sus últimos años fueron dedicados especialmente a la búsqueda no del centro político como un objetivo en sí mismo, sino del pragmatismo casi sin ideología de un movimiento que no se puede comparar con ningún movimiento uruguayo, se puede comparar si queremos con el peronismo, que primero busca cuáles son las necesidades de la gente y después de detectarlas trata de resolverlas. Y creo que por eso llegó a las periferias de Montevideo, creo que por eso llegó a lugares del interior donde nunca había llegado el MPP, y creo que él siempre se burló de los dogmáticos, porque siempre fue un enemigo jurado del comunismo, ¿no? Pero en los últimos años su adscripción al Estado de Derecho, a la democracia republicana por un lado, y ese pragmatismo tan marcado por otro, hicieron que el MPP creciera y que su figura se agigantara desde una izquierda que justamente, como decía Óscar, fue popular. Es decir, porque Sanguinetti siempre está recalcando, ¿no? Cuando alguien muy conservador se lo dice, el expresidente Sanguinetti, Mujica no es populista, es popular, ¿no? Y es eso, es una izquierda popular, claro, como Lula. Es decir, y eso es otra cosa. Él con mucha habilidad se despegó de la izquierda populista, y ni que hablar de la izquierda autoritaria, y creo que en los últimos años lo hizo especialmente. Y cuando yo decía en la presentación de esta charla, bueno, empecemos a buscar, a encontrar los rastros, el legado, las vetas del mujiquismo en el actual gobierno, hay dos episodios relativamente recientes. Uno es la visita al portaaviones norteamericano, que lo hizo Orsi más allá de lo que, sin consultar a la barra, llamémosle así. Y lo otro que no es menor, esto de las últimas horas, es decir, el 50% de los frenteamplistas simpatizan con Bukele. ¡Qué tremendo! Es decir, poniendo otra vez el sentir de la gente por encima de lo que políticamente interpreta buena parte del frenteamplismo. Ahí hay también, digamos, una beta mujiquista en la presidencia de Orsi. No sé cómo la ves, Raúl. No, y además lo que era la presencia de Mujica, porque si Mujica hubiera estado vivo, toda esta polémica del portaaviones no se hubiera generado.
porque Mujica no lo habría habilitado, más ya que la polémica surgió básicamente del Partido Comunista en primera instancia, ¿no? Pero parece que la figura de Mujica era tan importante a nivel de la izquierda que esta polémica me parece que hubiera pasado de costado, ¿no? Yo no creo que hubiera crecido como creció a niveles absurdos. Ahí está la imagen de Mujica reunido con Obama en la Casa Blanca. Mujica, Raúl, tuvo una relación extraordinaria no solo con Obama, sino con la embajadora de los Estados Unidos, Yulisa Reynoso, que vino a despedirlo pocos días antes de su muerte. Visita a la que se sabe poco, digamos. Vino a la chacra, especialmente por el día, estuvo varias horas con él y con Lucía, y bueno, terminó siendo una amiga entrañable de Mujica. Entonces... iba al quincho, ¿no? Por supuesto que iba al quincho, pero ella era pragmática también, porque ella buscaba lo que le servía al gobierno Obama, y él buscaba lo que le servía al gobierno del Uruguay, que en ese momento era, vos recordarás, Raúl, estaba todo ese tema de los cítricos, de las exportaciones. Y bueno, en ese momento hubo mucha polémica con los presos de Guantánamo. Sí, igual hay que tener cuidado, que una cosa era el periodo de Obama, claro, fue también el de Clinton e incluso los de Bush padre e hijo, y otros el actual. Porque en aquel momento Estados Unidos y Europa Occidental eran un solo bloque. Hoy este gobierno de Estados Unidos está enfrentado a Canadá, Gran Bretaña, Francia, España, Italia y Alemania. Entonces las señales son muy diferentes, las de hoy que las de aquel momento, porque se ha producido a partir de febrero, marzo, un cambio muy grande en el juego internacional, ya sea con Medio Oriente, ya sea con Ucrania, Rusia, en que Estados Unidos y el gobierno de Trump en particular, digo el gobierno de Trump porque se está viendo que la oposición a la línea política de Trump es muy creciente en Estados Unidos, al punto que el otro día salen estudios que compara con el momento más duro de oposición a la guerra de Vietnam, el que hay en este momento a la oposición a la política de Trump. Y tiene las elecciones de medio término que probablemente tiene demuestren las elecciones esto, de medio ¿no? término en que tiene la base dura que tuvo Trump, el llamado el MAGA, el Make America Great Again, está partido en dos sectores irreconciliables. Uno de total apoyo a Trump y otro que considera que Trump los traicionó. Entonces eso, además de los republicanos más moderados, etcétera, pero eso le ha creado una debilidad a Trump. Entonces yo creo que hay que tener un poquito de separación de los momentos. Yo quisiera hacer referencia al pragmatismo. Digo, a ver, Lula se reunió con Trump hace cuestión de 10 días, Xi Jinping recibió a Trump. En ese contexto, en un Yamandu Orsi que va a China, que a veces es cuestionado por la oposición uruguaya, por algunas señales que da, sale y dice, hey, yo estoy en la agenda para reunirme con Trump. Fue al portaaviones norteamericano. Entiendo el tema de la simbología, pero desde el punto de vista del pragmatismo, probablemente lo más cómodo hubiera sido no ir. Sin embargo, aparece el pragmatismo. Pero cultiva una relación muy fuerte con el embajador actual, ¿no? Que es uruguayo. Que es uruguayo o vivió muchísimos años acá. Y esa conexión que tiene el gobierno uruguayo y el propio Orsi con Estados Unidos a través del embajador, me parece que fue lo que Orsi quiso, de alguna forma, mantener. Y no sé si es una valoración tan profunda de la política de Trump y las implicancias. Ahora, yo creo que ni el maestro Botinelli... Que hay una línea política que ya viene sostenida desde previo a la asunción de un fuerte cercanía con Estados Unidos como base de la política económica y de la captación de inversiones, que no son actos aislados, sino, es decir, por un lado, respecto a China, Uruguay tiene una política de Estado desde que Sanguinetti hace el reconocimiento o el establecimiento de relaciones, técnicamente reconocimiento del gobierno de Beijing y consecuentemente deja reconocer al gobierno de Taiwán, de Taipei, de la ciudad de Taipei, hay una política de Estado que fue invariable, no se modificó nunca. Y por otro lado, y esto sí es una política muy fuerte de este gobierno, el concebir que el desarrollo económico es a través de inversiones y que esas inversiones lo lleva fundamentalmente a un posicionamiento
lo más cercano posible, digamos, con Estados Unidos. Entonces creo que todos estos gestos no son separables de esa línea que está marcada con toda claridad, diría, desde que se empiezan a trazar las líneas del gobierno después de la elección de Orsi, antes de la asunción. ¿Ibas a decir algo? No, que está muy bien lo que dice Oscar y que creo que es un mundo muy extraño. Yo lo último que hubiera esperado, y creo que ni Oscar lo hubiera esperado, era que fuera el rey de Inglaterra ovacionado en el lugar más simbólico de la democracia republicana de los Estados Unidos por todos los senadores demócratas a dar clases de republicanismo en Estados Unidos, y que hubiera un papa moderado que sigue la línea, hablando de ascetismo, del Papa Francisco León, que es americano, que es de Chicago y que les dice a los conservadores norteamericanos: si ustedes son católicos no pueden votar a este hombre. Es un mundo distinto. Sí, no, el enfrentamiento, cuando asumió León XIV estuvo el Prevost callado mucho tiempo. No sé, ¿qué va a pasar con este papa? Y bueno, la Iglesia tiene una larga tradición pendular, Sí. ¿no? Que es una forma clásica de manejo poder para ser milenario. Sí. Y resulta que de golpe se destapa y Bergoglio era un individuo casi silencioso. Moderado. Yo diría ni moderado, silencio. Al lado de la contundencia, claro, él se siente cómodo en la medida que él es ciudadano norteamericano. Claro. Y además, él tiene dos características. El hombre latinoamericano, en la medida que su carrera eclesiástica la tiene como eje Perú. Incluso uno diría hasta más latinoamericano que el propio Bergoglio, que era argentino, porque representa más el grueso de la América Latina. Sí. Entonces él se siente muy fuerte en ese doble juego, o triple, de papa norteamericano y latinoamericano. En este primer bloque le hicimos mucho honor a Mujica, porque las entrevistas con Mujica arrancaban así, hablando de un tema y terminabas hablando de cuestiones internacionales que nada tenían que ver con la pregunta que le habías hecho, pero la charla te llevaba. Hubiera tenido buena sintonía Mujica con este papa, ¿no? No y tengo con esta duda. mesa de Con análisis este papa, No, y sin sobre duda. todo con Con Nicolás el moderador, no sé, pero... Bueno. el que conduce a los Mujica. Exacto. Hacemos la pausa y después de la misma seguimos profundizando en torno a este legado que deja José Mujica, un año de su muerte. Vamos a tratar de ver también algunas ideas madre que Mujica dejó, qué posibilidades tienen de concretarse en este periodo de gobierno. Hacemos la pausa y ya venimos. Seguimos con esta mesa de análisis a un año de fallecimiento de José Mujica. La verdad que en la tanda conversamos bastante sobre el tema educativo. El Frente Amplio ahora está buscando mayorías para la Universidad de la Educación. Y hacías referencia recién, Oscar, cuando estábamos volviendo, a que la UTEC, además de ser una concreción del gobierno de Mujica, ineludiblemente, indudablemente, también tiene mucho del relacionamiento de Mujica con la oposición y en particular con Jorge Larrañaga. Sí, más que con la oposición, diríamos con Larrañaga. Con Jorge, porque, sí, claro. Mujica tuvo un relacionamiento diferente con Larrañaga que con el resto de la oposición. No nos olvidemos que Larrañaga, durante el gobierno de Mujica, era más o menos, digamos, medio Partido Nacional. Claro. Y él trajo esa idea, si no me equivoco, el tema educativo no es el mío, quiero aclarar, de un viaje que hace a Finlandia, en que lo acompaña, exactamente que lo acompañó no recuerdo, pero sí que estuvieron en la idea. Ana Ribeiro estuvo en el viaje, no sé si fue el viaje o no, pero estuvo en la idea Daniel Corvo, y esa idea las lleva a Larrañaga a Mujica, y Mujica la toma enseguida, porque coincidía con las ideas de Mujica, ¿no? Él en ese momento venía muy enfocado en la UTU, tanto que él dona claro. un pedazo del predio de su chacra que se construyó una escuela de UTU, ¿no? Que él dona eso. Entonces, la UTEC era como el perfeccionamiento, la elevación de ese concepto de la UTU, de lo técnico, de la tecnicotura, que además con la idea que eso se desarrollaba hacia el interior del país, que tuvo un éxito muy grande. Pero peleó, hará su partido, incluso tuvo
la habilidad, así como Vázquez y Ceibal tuvieron a Brechner como el gran impulsor, la UTEC y Mujica tuvieron a Rodolfo Silveira, claro, que fue el sí. consejero principal, que fue el responsable y de total confianza en ese aspecto de Mujica, y pudo llevar adelante, y Mujica había generado bastante conflicto porque nunca habilitó el cogobierno, hasta el día de hoy, de UTEC. Nunca lo habilitó, porque sabía que sí, sería muy democrático, pero ineficiente y que se iba a vivir en estado de asamblea permanente, si ¿no? me permitís, el tema fue de pragmatismo parlamentario. En ese momento hubo dos iniciativas, una que ya venía de la Universidad de la Educación y otra la de la UTEC. El Frente Amplio se abroqueló en el cogobierno, Bordaberry le daba los votos, que ya tenía los 2/3 para poder crear y el Frente optó por, si no es con cogobierno, que no se crea la Universidad de la Educación. Tanto que hoy lo está planteando de nuevo la Universidad de la Educación y ahora ya Bordaberry le dice, dice que no. bueno, ahora si necesitamos que no haya cogobierno para aprobarla, Claro, pero estamos ¿sabes cuál es la dispuestos. diferencia? La Universidad de la Educación venía ya dentro de las cosas icónicas de la formación docente, con los gremios, las asambleas técnico-docentes. La UTEC fue una cosa que corrió por el costado. Igual que el fuera. Ceibal, Igual que el Ceibal, exactamente. Sí. Lo que pasa es que el Ceibal se pudo hacer sin necesidad parlamentaria porque era proveedor de fondos. Claro. Punto. Y eso no, fue una idea que aparece, la toma Tabaré, no estaba en ningún programa de ningún partido político y terminó siendo una revolución extraordinaria para el Uruguay y de ejemplo por lo menos para América Latina, para no exagerar. Y la UTEC fue una cosa parecida en el sentido, bueno, esto corre solo y no había nadie que tuviera esa fuerza de frenar por el cogobierno por otra cosa. Y ahí, bueno, logra sacar la Y formación. un elemento fundamental que es la descentralización de la educación, que nunca había estado tan descentralizado, los centros con tanta importancia regional como la UTEC tiene hoy, ¿no? Yo que siempre defiendo con mucho respeto la frase esta de que, desde mi perspectiva, Mujica fue pero mucho mejor expresidente que presidente. Esto no es quitarle mérito a las cosas buenas que haya hecho su gobierno, pero me parece que fue mucho más importante su aporte al debate después de ser presidente que lo que fue cuando tuvo que ejercer la magistratura. Sí reconozco que la agenda de temas que Mujica planteaba durante su gobierno era una agenda de temas que hoy, como país, cuando ya pasaron unos cuantos años, seguimos sin resolver y siguen siendo preocupantes. Ferrocarriles, la necesidad de repoblar la campaña, y puedo hacer una lista enorme, el tema educativo ni que hablar, una lista enorme de temas donde Mujica con su pensamiento estaba anticipándose 10, 15 años a los problemas. Si Y esto- me permitís, sí. no, pero del gobierno Mujica son temas polémicos, gente que está muy a favor, en contra, pero hoy son árboles del paisaje del Uruguay y que internacionalmente fue parte del fenómeno Mujica, son los años en que se consagra la igualdad de la pareja en el matrimonio, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por pareja del mismo sexo, el aborto, la ley de Despenalización del aborto aborto y la marihuana, ¿no? la ley de la marihuana, es decir, la ley, bueno, las bases de la ley trans, es decir, son temas que hoy están fuera de discusión, es decir, mucha gente en contra, pero ya no. Sí, pero están reverla, consolidadas, claro. pero ya están consolidadas. Y que le dio un gran impacto, y esto generó también la imagen de que con Mujica, más allá de que fuera él, fueran otros movimientos, en el periodo Mujica quedó Mujica como símbolo de un país avanzado en el mundo. Claro, eso te iba a decir. La ley lo de marihuana queda claro que sí fue iniciativa del Poder Ejecutivo. Las otras leyes, quizás la gran virtud que tuvo Mujica en ese periodo fue dejar al Parlamento correr con iniciativas propias del Parlamento y no ponerse en el medio, pese a que no sé si él estaría de acuerdo en todas las iniciativas. Yo creo que es evidente que en algunas no estaba de acuerdo, porque él tenía una mirada sobre los derechos
de las minorías sexuales, notoriamente políticamente incorrecta, pero el hecho es que tuvo esas acciones que mencionaba Oscar. Lo que sí creo que culturalmente es muy importante para un país laico como el Uruguay es que él haya hecho lo contrario del doctor Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez sí era un gran gestor y un hombre muy ejecutivo, pero antepuso una posición muy moral, casi de carácter religioso, aunque él dijera que fuera por razones científicas. Y bueno, Mujica actuó más como el jefe de un Estado laico, cuando se puso al frente de, por lo menos al no obstruir, el debate por la despenalización del aborto. Creo que ese fue un avance muy importante para el Uruguay. Sí, lo de Vázquez diría lo siguiente. Yo he definido el que Vázquez tuvo 2 o 3 grandes. Digo 2 o 3 porque uno marcaba 2 y hace unos años uno empieza a darse cuenta de una tercera, que son definiciones prepolíticas de Tabaré Vázquez. Claro. Si cuando Tabaré Vázquez ni soñaba con estar en política, ni le interesaba, tenía una posición muy firme contra el aborto, muy firme con el tema del tabaquismo y quizás no tan firme, pero sí fue muy fuerte en el tema contra el consumo de alcohol. Sí. ¿No? Y esas 3 cosas eran prepolíticas, Sí. porque las traía de antes. Puede tener influencia religiosa o puede tener, en el caso del aborto también, de experiencias de vida, y en el caso del tabaquismo, de experiencias personales De su familia, claro. y de su especialización. Es que el caso del tabaquismo, ya que hablamos de, no quiero desviarme demasiado de Pepe, pero vale la pena. El caso del tabaquismo, lo que hizo Uruguay con el tabaquismo, fue un punto de inflexión sin vuelta atrás. Sí. Fue corajudo, fue eficiente y fue contra las grandes corporaciones tabacaleras, que todos sabemos lo que han hecho, ¿no? Es decir, basta ver la película El Informante. Entonces, en ese sentido, Vázquez hizo algo fundamental desde el punto de vista cultural. Se nos está yendo esta mesa de análisis y no quiero dejar de tocar casi que como un asunto central también, Lucía. Sí. Un año sin Mujica. ¿Cómo tu relación? ¿Cómo la ves a Lucía? ¿Ha dado algunas entrevistas últimamente? ¿Está de a poquito reinsertándose en la vida política del Uruguay? Desde su lugar, desde lo que ella aspira a aportar ahora. Lucía, mira, el día de la despedida a Mujica, el primer día en el Palacio, la gente iba a consolar a Lucía y ella consolaba a quienes teóricamente la iban a consolar. Esa es Lucía Topolansky. Es una roca, es una roca. Lo extraña mucho, es una mujer sentimental, pero es muy, muy firme y no es de expresar esa sentimentalidad. Yo creo que tiene una fortaleza impresionante. Mi relación, digo, es anecdótica en el sentido de que sí, creo que se vio otra Lucía en el libro y que mi relación en particular cambió mucho después de ese libro y se afianzó mucho, pero lo que te puedo decir es que lo bueno es que a partir del libro y de unos meses antes de que muriera Mujica, cuando la gente estaba un poco enojada en la izquierda con Lucía por lo que había dicho en los militares, Mujica dijo: señores, a mí me salvaron la vida Raquel Panone y Lucía Topolansky, y toda la población empezó a ver más a Lucía como lo que era, no una líder atrás de Mujica, sino una mujer que lo complementaba y que le daba a Mujica aquello de lo que Mujica carecía: método, rigor, cabeza de ingeniera, y un liderazgo menos carismático, pero necesario para el éxito del MPP también. Y hay algo que de eso me parece que no cabe ninguna duda. Había cierta duda en cómo iba a seguir al MPP o el MPP post Mujica. Y el camino estaba muy marcado y no se han apartado del librito. No, O sea, no se me han permitís antes de una reflexión que me genera lo dicho por Pablo. No nos olvidemos que Mujica, la experiencia que tuvo como preso, lo que fueron los rehenes, es una experiencia límite en el ser humano. Claro. Y lo que se observó que varios de ellos, no solamente Mujica, Fernández Huidobro, Mauricio Rosenkopf, Engler, no quiero
excluir a nadie, salieron después de lo que padecieron sin rencor. Sí, muy Esa importante. creo que fue una lección muy importante. Muy importante. Que incluso lleva a cierta fricción con muchos que se enojan con legítimo también derecho de tener una visión diferente del tema, pero que le permitió a Mujica una apertura a gente que sin duda estaba en otro tipo de posturas políticas. Oscar, Eso estaba es la muy enseñanza de Sereñi cuando salió de la cárcel, también el discurso, el megáfono. el de Sereñi, no, sin rencor, sin nada, de alguna forma discurso de marcó Sereñi un fue: poco. somos, lo resumo, pero era más larga la frase, somos los obreros de la construcción del futuro, ni un paso atrás. Y Mujica tomó. Bueno, yo creo, ¿No? que, yo creo que no tomó de Sereñi, No, bueno, pero sino que fue otra experiencia personal diferente, en la misma línea. que lo llevó a la misma línea. No quiero decir que no es que uno influyó al otro Sí, y este claro. tomó. Son dos experiencias y creo que esto es un tema muy importante. Sí, de el haber la vivido sin personalidad. rencor y sin venganza, ¿Qué? el hecho de que Mujica haya vivido toda la etapa democrática sin rencor y sin afán Exacto. de venganza, modeló de alguna manera al Uruguay. Y Sí, terminó sí, como sí. terminó las relaciones con Sanguinetti, ¿no? Que habían estado tan enfrentados. Eso es cinematográfico. En la década, ¿no? Eso es Del cinematográfico. 60 y del 70. A mí pasar de un libro al otro, yo no lo podía creer, ¿no? Gente que se odió, porque hay que Sí, ser sí, honesto claro. intelectualmente. Sanguinetti Gente era que se enemigos. odió y que se termina queriendo. Yo he visto a colorados diciéndole a Sanguinetti: che, estás muy cerca de Mujica, La y he imagen, visto a Pablo, gente del La MPR imagen de pensando los lo dos contrario. saliendo del Senado. Fue ahora, muy importante. Impresionante, No, pero impresionante. Fue muy importante el rol de Mujica en gestiones reservadas que condujeron a la liberación del embajador uruguayo cuando el movimiento Tupac Amaru de Perú Ajá. copa la embajada de Japón Ajá. y es liberado el embajador uruguayo. Que se escapa por la ventana, ¿no es? No es esa. no, es liberado y Fujimori lo hace caminar no sé cuántas cuadras, formada las fuerzas militares, derecho a un auto que lo llevó al aeropuerto, expulsado del país el embajador uruguayo. Y por otro lado, la justicia uruguaya, que ya tenía decisión tomada, no es, pero libera a los presos Tupac Amaru que había Acá en Uruguay. Ajá. Nos quedan lamentablemente 3 minutos para cerrar. No sé si tenemos la foto que yo había pedido, porque para mí es una... Dentro de estos últimos días, yo creo que hay una imagen que es la del 1 de mayo en el Quincho de Varela, donde yo le decía un poco en broma, un poco en serio, ¿no? Pero ustedes fíjense que el embajador de Estados Unidos en Uruguay, no, importa. El 1 de mayo en el Quincho de Varela estuvo el embajador norteamericano en Uruguay y el embajador chino en Uruguay. Los dos tuvieron que reportar a su gobierno: estuve en un evento no protocolar, no oficial, compartiendo un asado con el embajador de la otra gran potencia. Eso también creo que es una síntesis de lo que representaba Mujica, ¿no? La posibilidad de tener en el mundo que estamos viviendo hoy al embajador de Estados Unidos y al embajador de China en un evento no oficial, no protocolar, los dos homenajeando a Mujica. Embajador de Estados Unidos que se formó en la UTU. Es decir, este país es único, ¿no? Exactamente. Este país es único. Me parece que como imagen es un gran resumen de lo que representó Y el legado una de mención Mujica. particular, la habilidad política, vos lo has analizado, por supuesto, mucho más en profundidad, de Mujica para conformar el movimiento que conformó, el movimiento político, ¿no? El MPP, Bueno, descentralizar la izquierda de más que Montevideo. el MPP formó el MPP, el espacio 609, Bueno, sí, claro. las colaterales Círculos 609, el concéntricos. sublema. Todo, claro, sí, Yo lo sí. definí como una matrioshka. Y la última imagen de Mujica en la Casa del Frente, ya en silla de ruedas, muy deteriorado, cuando presentó a Blanca Rodríguez. Ese fue, digamos, Sí. el último aporte a una política de alianzas que en definitiva... Sí. Bueno, y los, pero- 40 años de la democracia en la Casa del Partido Sí. Colorado, eso es No, bien pero importante. cuando ves también. cómo se mueve él entre el 2002
y el 2004 es cuando empieza a juntar gente del Partido Nacional, sobre todo vinculada a la producción rural, ganadera en particular, de nombres que ya mencioné, el caso de Frati, de Jorge Saravia, Sí, claro, y empieza a juntar, Sí, con una apertura total, donde su gente quedaba fuera de todos lados, porque él daba, y además siguió incorporando gente claro. a las 609, que él jugó, que estaba en Espacio 609 y el MPP. Por ¿no? eso digo, que las tres figuras hoy principales del MP, por lo menos las que van a los barrios, sean Gabriel Odone, no como integrante del Espacio 609, pero sí llevándolo a la feria, más Blanca Rodríguez, tampoco, pero mostrándola, y el Pacha Sánchez, que es un producto genuino de esa juventud, Absoluto. me parece que es la muestra de que el camino está marcado y lo están siguiendo. Muchas gracias a los tres No, por por favor. estos, Gracias, por un estos placer. minutos. Hacemos la pausa y venimos con el cierre de nuestro noticiero.